Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de límite y continuidad de funciones, específicamente cálculo de límites. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: calcular si existen los siguientes límites. En este caso, miren, tenemos 3, ¿ya? Vamos a comenzar, ¿cierto?, por el primero. Vamos a poner primero aquí, ¿cierto?, solución. Y analizaremos, ¿cierto?, qué pasa con cada uno de ellos, ¿cierto?, y el problema que tienen para poder ser calculados. En el primer caso, miren, tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x elevado a 4 menos 81 dividido, ¿cierto?, x menos 3. La idea en este caso, miren, recuerden que cada vez que uno, cuando comienza a calcular un límite, hay que entender, ¿cierto?, que esta variable, miren, la x, está tendiendo, ¿cierto?, al número 3. Y eso quiere decir que nosotros podríamos analizar qué sucede con la imagen, ¿cierto?, de esta x que está tendiendo a 3. Si ustedes se dan cuenta, miren, al evaluar el límite en esta expresión, miren acá arriba, en el x elevado a 4, ¿cierto?, cuando el x está tendiendo a 3, eso me daría 81. Y 81 menos 81, ¿cierto?, sería 0. Y en el caso del denominador, ¿cierto?, pasaría exactamente lo mismo si lo reemplazo, ¿cierto?, en esa x, ¿ya? Y esto nos entrega, ¿cierto?, un tipo de indeterminación, que en este caso sería, miren, la indeterminación del tipo 0 dividido 0, ¿ya? O sea, quiere decir que cuando yo me acerco al 3, ¿cierto?, de esa función que es un cociente, esto arroja un 0 en el numerador y un 0 en el denominador, ¿ya? Recuerden que esas son aproximaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o tenemos que tratar de hacer al momento de calcular un límite, ¿cierto?, es utilizar alguna técnica que sea algebraica, u otra, ¿cierto?, de tal modo que podamos reparar esta indeterminación o que simplemente, ¿cierto?, la eliminemos, ¿ya? O sea, que ya no exista y que podamos, ¿cierto?, calcular el límite de manera directa. Entonces, para comenzar con esto, lo que podemos visualizar, miren, es que x a la cuarta menos 81 es exactamente lo mismo que tener x al cuadrado menos, miren ahí, 3 al cuadrado. Y si ustedes visualizan, miren lo que está dentro, o sea, yo podría aquí, miren, traten de eliminar esto de su cabeza, ese x al cuadrado, y este es, ¿cierto?, 3 elevado al cuadrado, y claramente ahí tenemos, ¿cierto?, una diferencia de cuadrados. Por ende, lo que podríamos hacer acá, miren, es factorizar esa diferencia de cuadrados como una suma, ¿cierto?, por su diferencia. O sea, de esta manera. Y abajo, ¿cierto?, no hemos hecho nada, entonces lo vamos a dejar simplemente así. Ahora, cuando uno utiliza una técnica para poder calcular un límite, ¿cierto?, la idea es no evaluar el límite hasta que hayamos terminado, ¿cierto?, de utilizar esa técnica. En este caso, miren, claramente nuestra técnica fue la factorización, ¿cierto?, de un producto notable, ¿cierto? Pero aún así no hemos terminado de utilizarla porque no hemos simplificado nada, ¿cierto? Entonces, por ahora, si ustedes quieren volver a calcular el límite, van a volver a encontrar, ¿cierto?, esta indeterminación del tipo 0 dividido 0, ¿ya? Entonces, veamos qué sucede con esto. Miren aquí. Si nosotros tomamos el x tendiendo a 3, dense cuenta, miren, que acá vuelve a aparecer una suma por su diferencia y que en este caso, miren, podríamos claramente factorizarla como lo que es, ¿cierto?, una suma por su diferencia, porque acá arriba, ¿cierto?, teníamos una diferencia de cuadrados, ¿ya? En el caso del factor, ¿cierto?, que está al lado, lo podemos dejar simplemente escrito así, miren, que sería de esa manera. Y acá, miren, esto quedaría dividido, ¿cierto?, por el x menos 3, que no le ha pasado nada todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Claramente, miren, podríamos cancelar ese término con ese término, ¿cierto? No hay ningún conflicto con eso. Y aquí hay que tener en consideración con la diferencia que existe entre lo que hacíamos antes, ¿cierto?, que era resolver, ¿cierto?, expresiones o simplificar expresiones. Normalmente cuando uno hace esto, miren, uno podría decir que el x debe ser distinto de 0, el x menos 3, perdón, distinto de 0 para que podamos simplificar, ¿ya? O sea, eso quiere decir que el x no puede ser 3. En el caso de los límites, cuando uno lo calcula, no es necesario hacer esto, ya que cuando uno tiene un límite, en este caso, miren, el x tendiendo a 3, hay que entender que esta expresión de acá abajo quiere decir que son todos los x distintos de 3. O sea, quiere decir que yo me estoy acercando al 3, ¿cierto?, pero no lo estoy tocando. Quiere decir que estoy en un entorno de él, pero no estoy en él directamente, ¿ya? Entonces,
bajo esa idea, miren, no hay ningún problema con cancelar, ¿cierto?, esos términos. Y acá, ¿cierto?, simplemente poner x tendiendo a 3. Y acá poner x más 3, ¿cierto?, factor de x cuadrado más 9. Solamente eso. Démonos cuenta, miren, que aquí ya terminamos de utilizar, ¿cierto?, la técnica algebraica que era la factorización. Y bajo esa idea, miren, ya podemos volver a evaluar el límite y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que ya no existe una indeterminación y que podemos calcular el límite de manera directa, ¿ya? En este caso, miren, cuando el x tiende a 3, acá me quedaría, ¿cierto?, 6 y al lado, ¿cierto?, me daría 18. Entonces, esta función, ¿cierto?, converge a un número que es 6 por 18 cuando la x, ¿cierto?, que es su preimagen, ¿sí?, tiende, ¿cierto?, directamente a 3, ya que sería su variable, ya la variable independiente. Entonces, con eso, ¿cierto?, tenemos el primer límite listo. En el caso del segundo límite tenemos una historia completamente distinta, porque este límite es un poco más complicado de calcular, y este, ¿cierto?, es el límite de x tendiendo a 1, ¿cierto?, que es el que está arriba, x tendiendo a 1, miren, de x a la cuarta, más la raíz de x a la cuarta, miren, menos 2, y todo esto, ¿cierto?, dividido por x a la octava menos 1. Démonos cuenta que la dificultad claramente cambia, es mucho más alta, ya que en este caso, ¿cierto?, tenemos en presencia una raíz cuadrada y además, miren, en el denominador tenemos un x elevado a 8, ¿ya? Entonces, claramente esto ya no va a ser tan simple de calcular como el anterior. ¿Qué tenemos que hacer acá? En el caso de que tengamos un límite que sea un poco más complejo, ¿cierto?, ustedes siempre tienen que tratar de visualizar si es que habrá alguna forma de simplificar esto, ¿ya? En este caso, miren, si uno se acerca a 1, ¿cierto?, si la x se acerca a 1, nos damos cuenta que en el numerador esto me quedaría, ¿cierto?, 0, porque esto me daría 1 más 1 menos 2, y abajo me daría 1 menos 1. Entonces, en este caso, miren, nuestro límite posee la misma indeterminación que el anterior, que sería un 0 dividido 0, ¿ya? Pero más que eso, ¿cierto?, la complicación está en que arriba tenemos 3 términos. Y para poder factorizar o hacer alguna otra cosa, ¿cierto?, tendríamos que agrupar, ¿sí?, y de ahí tratar de utilizar alguna técnica. Yo creo que en este caso, para poder calcularlo de una manera más simple, hay que darse cuenta que el problema radica en la raíz cuadrada. O sea que podríamos tratar, miren, de utilizar un cambio de variable, de modo que esta raíz cuadrada, miren, desaparezca. Y ustedes saben, ¿cierto?, que esa raíz cuadrada desaparecería si es que yo tuviese algo que está al cuadrado dentro de ella, ¿ya? Y la idea, ¿cierto?, es que desaparezca, pero que tratemos de cambiar la variable. Entonces yo les propongo, miren, que utilicemos el siguiente cambio. Veamos si es que les sirve. Si ponemos, miren, u al cuadrado igual a x a la cuarta, ¿qué pasaría con él? Si yo reemplazo, miren, bajo la raíz, ¿cierto?, el x a la cuarta, que claramente sería u cuadrado, me quedaría valor absoluto de u, ¿sí? Pero como el x está en una vecindad de 1, entonces el u también va a estar dentro de una vecindad de 1 y por esa razón no habría un valor absoluto, ¿ya? Entonces podríamos pensar que de esta manera queda mucho más simple. Ahora, recuerden que cada vez que yo propongo un cambio de variable, ¿cierto?, debo cambiar toda la variable del límite. Y en este caso, miren, debemos decir que si el x está tendiendo a 1, esto implica directamente, ¿cierto?, que el u también estaría tendiendo a 1. ¿Por qué? Porque claramente, miren, si el x, este x de acá, miren, está tendiendo a 1, claramente el u cuadrado también tendería, ¿cierto?, a 1 directamente, ¿ya? Y como estamos en una vecindad, ¿cierto?, positiva, no habría ningún problema en decir que el u tiende directamente a 1, ¿ya? Entonces, ese sería nuestro cambio. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, en este caso, miren, nuestro cambio de variable sugiere que nosotros modifiquemos toda la variable del límite, ¿cierto? Y veamos qué pasa cuando yo directamente lo aplico. Entonces, este límite, miren, que tiene el x tendiendo a 1, ahora va a ser, ¿cierto?, el límite de u tendiendo a 1, ¿sí? Y acá, miren, tenemos x a la cuarta, pero sabemos que x a la cuarta es u cuadrado. Entonces aquí me quedaría eso, miren. Acá me quedaría u cuadrado, ¿cierto?, bajo raíz. Acá el menos 2 y acá abajo, miren, me quedaría u a la cuarta menos 1, ¿ya? Porque tenemos x a la octava, entonces como x a la cuarta es igual a u cuadrado, elevamos todo al cuadrado, ¿cierto? Y nos quedaría u a la cuarta, ¿ya? Claramente, miren,
este cambio de variable, a pesar de que no hemos hecho mucho, solamente lo reemplazamos, ¿cierto? Claramente modifica un poco el ejercicio y lo simplifica, ya que antes, miren, teníamos un x a la octava y ahora por lo menos tenemos un x a la cuarta, que claramente es mucho más fácil de trabajar. Ahora, démonos cuenta, miren, que en la expresión que está acá arriba, esta de aquí, ¿cierto? Me quedaría valor absoluto de u. Pero como el u está en una vecindad de 1, no hay ningún problema con decir que esto es u cuadrado, ¿cierto? Más u menos 2, y acá abajo, ¿cierto? Decir que esto es u a la cuarta menos 1, ¿ya? Ahora, recuerden que cada vez que uno aplica una técnica en un límite, ¿cierto? La idea es terminar de aplicarla y volver, ¿cierto?, a evaluar el límite. En este caso, miren, nuestra técnica fue el cambio de variable, y si ustedes vuelven a evaluar el límite, miren, esto volvería a darme un 0 dividido 0. Eso quiere decir, ¿cierto?, que seguramente vamos a tener que hacer otra cosa para poder resolver este límite, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar también, ¿cierto?, una técnica algebraica, que es como la que utilizamos arriba. ¿Por qué? Porque acá arriba, miren, en el numerador tenemos un trinomio, ¿cierto?, que es claramente factorizable, porque nosotros conocemos justamente dos números, miren, que multiplicados me dan menos 2 y que sumados me dan 1. Entonces lo que podríamos hacer acá, miren, es decir que esto es u menos 1, ¿cierto?, factor de u más 2, y abajo, miren, claramente tenemos esta expresión, miren, u cuadrado menos 1, u cuadrado más 1, ya que arriba, ¿cierto?, tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces no hay problema con poder factorizarlo de esa manera, ¿ya? Con esto, miren, podemos hacer lo siguiente, sería u tendiendo a 1, y acá, miren, tenemos u menos 1, u más 2, y si se dan cuenta, en el denominador u cuadrado menos 1 puede ser también factorizado, ¿cierto?, de esta forma. Y la expresión que está al lado podríamos dejarla simplemente así, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque al final, miren, lo que nosotros vamos a simplificar son estas expresiones. ¿Eso se puede hacer? Claramente sí, ¿cierto? Porque recuerden que esto significa que el u es distinto de 1, ya que el u está tendiendo a 1, ¿sí? Bajo esa idea, miren, el límite está listo, ya que acá me quedaría, miren, el límite tendiendo a 1, de u tendiendo a 1, perdón, de u más 2 arriba, y abajo, miren, estaría el u más 1, ¿cierto? Factor de u cuadrado más 1. Ahora, si ustedes evalúan este límite, claramente ya no tenemos una indeterminación, y arriba, ¿cierto?, nos quedaría un 3, y abajo, ¿cierto?, nos daría un 4. O sea que esta función que teníamos, ¿cierto?, arriba, cuando el x tiende a 1, ¿cierto?, converge a 3/4, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, tenemos listo el segundo límite. En el caso del tercer límite vamos a tener una historia distinta porque tenemos un límite trigonométrico. Y en este caso, miren, tenemos el límite cuando x tiende, ¿cierto?, a pi de seno, la función seno, ¿cierto?, de 2x, miren, dividido, y acá tenemos, ¿cierto?, seno de 7x. En este caso, miren, si ustedes evalúan, igual, ¿cierto?, me quedaría seno de 2pi y abajo seno de 7pi. Claramente, miren, eso también posee una indeterminación de 0 dividido 0. Y a diferencia de los otros, para poder calcular este límite vamos a tener que utilizar, ¿cierto?, un cambio de variables, pero cuando tenemos límites trigonométricos es mucho más simple visualizar el cambio de variable. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, los límites trigonométricos que ustedes conocen, que son los límites notables, ¿cierto?, son límites que tienden a 0. Cuando la variable tiende a 0, él me da algo, ¿ya? En este caso, miren, la x no está tendiendo a 0. Entonces lo que vamos a hacer es hacerla tender a 0. O la variable, ¿cierto?, que tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer, miren, en este caso? Vamos a tomar el u igual, miren, a x menos pi. Ustedes se preguntarán, ¿cierto?, ¿y por qué no pi menos x? ¿O por qué no x más pi? ¿Cierto? Pero démonos cuenta, miren, que la idea es esta. Que si el x tiende a pi, miren, la idea es que esto implique directamente que el u tiende a 0. Y claramente eso sucede. Ahora, si ustedes quieren utilizar el pi menos x, va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces no habría ningún problema con eso. Cualquiera de las dos va a funcionar. Entonces miren, ahí tenemos el cambio de variable ya. Y con eso, ¿cierto?, podemos comenzar a trabajar nuestro límite, ¿ya? ¿Qué pasaría en este caso? Miren acá. Me quedaría el límite cuando u tiende a 0, ¿cierto?, de seno de ¿quién? Seno de 2x, pero démonos cuenta que x, miren, si ustedes lo despejan de acá, de esta expresión de aquí, quedaría que x es igual a u más pi. Por ende esto me daría, miren, u más pi aquí, ¿cierto?, dividido, miren, seno
también, ¿cierto? De 7 y acá abajo también va u más pi. Claramente, si ustedes ven este límite, podrían pensar ustedes mismos, ¿cierto? Que al parecer no se simplifica y parece que queda un poco más difícil de calcular. Pero eso no es verdad, porque lo único que tenemos que hacer, ¿cierto? Acá es utilizar la identidad del seno para la suma de dos ángulos. ¿Por qué? Porque acá arriba, miren, si ustedes visualizan, tendrían 2u más 2pi. Y abajo, ¿cierto? También tendrían lo mismo, solamente que acá sería 7u más 7pi. Entonces tendrían seno de la suma de dos ángulos, ¿ya? Para el que no se acuerda, ¿cierto? De esa identidad, recuerden que podemos anotarla acá, miren, seno de alfa más beta es exactamente, miren, seno de alfa por coseno de beta más seno, ¿cierto? De beta por coseno de alfa, ¿ya? Esa es la identidad que vamos a utilizar, si es que ustedes no lo recuerdan. Recuerden que además esto funciona, ¿cierto? Para alfa y beta reales cualesquiera, ¿ya? Entonces no habría ningún problema con utilizarla. ¿Qué pasaría acá? Me quedaría, miren, seno de 2u por coseno, ¿cierto? De 2pi, miren ahí, más seno, ¿cierto? De 2pi por coseno, ¿cierto? De 2u. Y todo esto, miren, dividido, ¿cierto? Y utilizamos nuevamente, miren, me quedaría seno de 7u por coseno, ¿cierto? De 7pi más seno, miren, de 7pi por coseno, ¿cierto? De 7u, ¿ya? No hay ningún problema con hacer eso. Ahora, claramente vuelven a pensar seguramente que este límite quedó mucho peor, pero en realidad no es verdad. ¿Por qué? Miren acá. El seno de 2pi, recuerden que vale 0. Por ende, toda esa parte, ¿cierto? Ese término valdría completamente 0. Y en el seno de 7pi pasa exactamente lo mismo y también valdría 0. ¿Qué sucede con esto? Miren acá, nos quedaría entonces el límite cuando, perdón ahí, era u, ¿cierto? Cuando u, miren, tiende a 0, ¿de quién? De este primer cociente nomás que tenemos, ¿cierto? Los primeros términos. Pero además, démonos cuenta que coseno de 2pi, ¿cierto? Es efectivamente 1. Y que coseno de 7pi es menos 1. Por ende, este límite nos queda, miren, como seno de 2u dividido, miren, por seno, ¿cierto? De 7u. Y adelante un menos, ¿ya? Por el signo negativo que está abajo. Ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Con esto está casi listo el límite. Entonces hay cosas que debemos recordar. Recuerden que el límite, miren, que ustedes conocen, que el límite notable del seno, ¿cierto? Vamos a poner una variable z para que no se confundan, y aquí me quedaría, por ejemplo, z tendiendo a 0, de seno de z, miren, dividido z. Recuerden que este límite, ¿cierto? Siempre es 1. Ahora, si ustedes utilizan álgebra de límites, específicamente, ¿cierto? El cociente, podemos visualizar que este de aquí, miren, esto de aquí, también resulta 1. Y no hay ningún problema con eso. O sea que ellos dos son límites notables, ¿sí? Entonces, dado esto, miren, voy a escribirlo con otro color. Podemos tratar de hacer lo siguiente. Miren aquí. En este caso, arriba, podríamos dejar simplemente, miren, el seno de 2u. Lo voy a escribir así para que lo logren visualizar. Y acá, miren, el seno de 7u, ¿cierto? Y el menos lo pueden dejar afuera, ¿cierto? Por álgebra de límites. No hay ningún problema. Démonos cuenta, ¿cierto? ¿Qué le falta a esta expresión? A la expresión, ¿cierto? Completa de acá, a esta seno de 2u, para ser de esta forma. Claramente, ¿cierto? Le faltaría estar dividida por 2u. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso, miren, va a ser 2u. Si yo pongo un 2u abajo, ¿cierto? Claramente voy a tener que poner un 2u arriba porque es un 1 conveniente. Dese cuenta que si yo pongo 2u dividido 2u, no le hice nada al límite, o sea, sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces tengo eso. Ahora, si ustedes visualizan, miren esta expresión de acá abajo, claramente para ser como la que está arriba le falta un 7u. Entonces lo que yo podría hacer, miren acá, y aquí es donde vamos a utilizar algo un poco más extraño, podríamos decir. Lo que voy a hacer, miren, es poner solamente un 7 arriba y acá, miren, un 7 abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, aquí ya tengo el u. Entonces no es necesario volver a multiplicar por u, arriba y abajo. Entonces lo que voy a hacer, miren, es como reciclarlo. Y voy a hacer esto. Ese u que está ahí, miren, lo voy a dejar hasta ahí nomás y lo voy a poner acá. Listo. Entonces ahí, miren, como que, entre comillas, reciclé, ¿cierto? El u. Ahora, démonos cuenta que claramente, ¿cierto? Tenemos seno de 0 dividido 0, cuando justamente el u tiende a 0, ¿cierto?
Y abajo, en el otro caso, tenemos 0 dividido seno de 0, que es exactamente lo mismo cuando el u tiende a 0. En estricto rigor, si uno quisiera calcular este límite así como está, se puede hacer, pero en algunos textos, ¿cierto?, mencionan que hay que hacer el cambio de variable perfecto, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, miren, para que no lo hagamos de esa manera, si acá yo tengo un u, claramente si yo pusiera aquí un 2u, él también tendría a 0. Y si hago lo mismo, miren, con el 7u, que está al lado, ¿cierto?, también tendría a 0. Entonces, en ese caso no lo vamos a hacer y lo vamos a dejar solamente así. Y si ustedes se dan cuenta, miren, este límite tendería a 1, este límite también tendería a 1, y en este caso, miren, ese límite es el límite de una constante y tendería a 2 séptimos. Por ende, con el menos que tengo afuera, miren, me queda que el límite de la función que teníamos en la letra C converge a menos 2 séptimos. Y con eso, ¿cierto?, tenemos listo el tercer límite, ¿ya? Entonces ahí, miren, ustedes traten de ir recopilando como esta información de los límites trigonométricos, ¿cierto?, conocidos, de alguna, ¿cómo se llama esto?, de alguna identidad, ¿cierto?, que vayan a utilizar o cosas así, ¿ya? Y con eso seguramente va a ser mucho más fácil el cálculo de límites. Dado esto, ¿cierto?, tenemos listo el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.